El debate del primer bloque, que tuvo como punto de partida o excusa los últimos incidentes en el fútbol, se volvió muy interesante y fue mucho más allá del fútbol, y podríamos un día plantearnos hacer ese debate general más a fondo, ¿no? Pero hoy y en este momento vamos a darle la bienvenida al vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética de nuestro país, el señor Daniel Borrelli, vicepresidente de la JUTEP. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy lo estamos convocando. Un poco la excusa también es porque, bueno, la última información es que el informe de la JUTEP se suma a los expedientes en manos del Poder Judicial sobre el tema ANCAP, ¿no? Pero tal vez son muchas otras las preguntas que se me ocurren o se nos ocurren plantearle a la JUTEP. Las malas lenguas dicen que en realidad eligieron el camino de ponerse a observar las tarjetas corporativas de ANCAP para de alguna manera sumarse a algo que estaba teniendo mucha visibilidad. ¿Es verdad? No, para nada. Tenemos que tener en cuenta que la JUTEP asumió a mediados de febrero de este año y con una cantidad de obligaciones que tiene la propia Junta, como las relaciones internacionales que tenemos con los tratados internacionales, ya sea a nivel de América Latina y el Caribe, cuya sede está en Washington, en la OEA, y también a nivel internacional de la ONU, que está en Austria. Y en realidad el equipo de abogados, por ejemplo, nosotros cuando llegamos no teníamos abogados porque el presupuesto no prevé abogados de la Junta, sino que tienen que venir en comisión. Bueno, en realidad, perdone que lo interrumpa, pero la pregunta se la hago porque fue usted, digo, fue desde la propia JUTEP, justamente, que en declaraciones al país se quejaban de que falta presupuesto para poder actuar, de que les falta personal técnico o especializado para poder intervenir realmente en todos aquellos casos que ustedes querrían y hasta que forman parte de los cometidos de su creación en el 2015, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, la creación fue en el 98, en el 2000 empezó a funcionar la Junta. Lo que pasa es que en el 2015 pasa a ser un organismo descentralizado. Que eso fue muy importante a nivel mundial porque la excluyó de uno de los poderes, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, porque dependíamos administrativamente y funcionalmente dependíamos del Ministerio de Cultura. Ahora somos independientes, como un organismo, cualquier organismo. ANCAP, por ejemplo, ANCAP depende, diríamos, tiene una ligazón con el Ministerio de Industria y Energía. Es decir, si hay un problema será el ministro que tenga que ir a explicar. Nosotros dependemos de Cultura y a través de Cultura con el Poder Ejecutivo. Pero tenemos total libertad e independencia técnica, que eso es lo fundamental. Que eso es lo que ven otros países, de que estamos autónomos, ¿verdad? Sí, pero... Tenemos nuestro propio presupuesto, que lamentablemente es chico, y que lamentablemente no nos han votado tampoco en esta rendición de cuentas. Entonces, justamente, es una independencia que a su criterio terminaría siendo más por la galería que por otra cosa, porque en definitiva, ¿a dónde le hubiera gustado a la JUTEP, además del tema de las tarjetas corporativas de ANCAP, haberse puesto a investigar? ¿O acaso ha sido el único escenario en el que la eventualidad de delitos o la ética cuestionable pública ha estado sobre el tapete? Y en esos meses tal vez sí, ¿no? Es decir, ahora ya aparecieron otros hechos con apariencia de falta de transparencia y ética, en la cual evidentemente la Junta, que ya que está en funcionamiento, puede ingresar. Es decir, el problema también es que por guardar justamente la transparencia y no salir a la opinión pública continuamente, en los casos trabajamos los tres integrantes de la Junta. Es decir, el presidente, que es el contador Gil Iribarne, que es un especialista en lavado de activos, que nos viene muy bien. Bueno, yo que vengo del Poder Judicial, anteriormente en el Ministerio Público, después en la Fiscalía de Gobierno, y la señora Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz, que es una personalidad en el sentido, una persona muy inteligente, que nadie puede dudar de su imparcialidad.
Entonces los temas los tratamos nosotros y los resolvemos nosotros, es decir, no abrimos mucho hacia el personal, no por falta de confianza, por favor, no por falta de confianza, sino porque entendemos que son temas muy delicados y que tenemos que tratarlo nosotros y asumir la total responsabilidad nosotros. Pero una vez que lo tratan y entienden, y como en este caso, ¿no? Que efectivamente hay cosas que tienen, bueno, un matiz que perfectamente... Bueno, de hecho, por algo está en la justicia ya. ¿Cuál es el diálogo que tienen con el Poder Judicial? ¿Los planteos o los informes de la JUTEP, qué peso tienen ante el Poder Judicial? Bueno, eso se lo da cada juez. Nosotros somos asesores técnicos en materia de ética y de transparencia, por ejemplo, con la justicia. Es decir, muchas veces la justicia de crimen organizado que trata de estos delitos más complejos, sí, nos consulta, ¿verdad? Hemos tenido consultas no solo de crimen organizado, sino hemos tenido consultas de Paysandú, hemos tenido consultas de La Valleja, de otros departamentos, cuando el tema tiene algún tinte político. Y luego, con el fiscal de corte o procurador general de la Nación, que ahora es el fiscal general, tenemos una relación directa porque nosotros podemos pedirle asesoramiento al fiscal general, nos habilita la ley a que le pidamos asesoramiento y a su vez él también, los fiscales también pueden pedirnos asesoramiento a nosotros y en este hecho es decir que nosotros no tenemos que calificar si es falta grave, falta leve o delito, no tenemos la competencia de calificar. Entonces, ¿a quién pasamos? A nuestro organismo o al organismo que está más en contacto con nosotros, que es el fiscal general. Bien. El fiscal general, ahí, según lo que entienda... la evaluación final la hace el propio fiscal, de si lo eleva o no a la justicia. Ahí está. El fiscal lo elevará, en su caso, al fiscal de turno. Ustedes saben que ahora, a partir de noviembre, va a ser un nuevo Código Procesal Penal, donde los fiscales van a tener toda la actuación y se la van a presentar al juez. El juez va a hacer su verdadera función de juez, es decir, que va a juzgar. No va a salir él como loco a buscar la prueba, sino que los que van a tener que hacer eso va a ser la policía y la justicia, y la policía y la fiscalía. Y bueno, nosotros le pasamos al fiscal. El fiscal entendió que algo había porque se lo pasó al fiscal Pacheco, que es el de crimen organizado. Bien, ahora ustedes actúan de oficio en este tema en concreto. Actuamos de oficio, exactamente. Ante las versiones de prensa que eran tan claras, con números incluidos, nosotros nos vimos obligados a pedir informes a ANCAP sobre la situación. Porque no actuamos a tontas y locas, sino primero vamos al ente que está interesado. ¿La información que pidieron fue sobre Raúl Sendic o sobre todos los directores que usaban todas las tarjetas corporativas? Lo único que pusimos un plazo determinado del 2010 al 2013, que eran los que en la prensa habían, se había comentado, incluso habían salido los números, ¿verdad? Y sobre eso pedimos sobre todos el uso de las tarjetas corporativas y cómo estaba reglamentado el uso de la tarjeta corporativa. Allí nos envía documentación ANCAP, creímos que no estaba completa esa documentación, volvimos a pedirle más específicamente, nos volvió a entregar y allí empezamos en un largo estudio a descartar el uso de cada tarjeta, que si hubieran cumplido o no. Con el TOCAF, que es el texto de ordenamiento financiero del Estado, que todos los funcionarios públicos que manejan dinero están obligados a observar estrictamente, y también con el decreto 30/2003, que fue la época del doctor Valle, en la cual responsabiliza a los funcionarios que actúen mal, por ejemplo, hasta el uso excesivo del teléfono celular, entre otros. Es decir, hasta eso, ¿verdad? Sí. ¿Me permite por favor. Un paréntesis? ¿Cómo se interpreta finalmente el informe de la JUTEP? Porque desde las 7:11
se muestran conformes, mucho más conformes con el informe de la JUTEP que del propio Comité de Ética del Frente Amplio, tribunal le llaman. De conducta política. Sí, y de hecho decían que según este informe el único error que habría cometido el vicepresidente, en tanto director de ANCAP, con el uso de las tarjetas corporativas, era no haber tenido algunos tickets. Yo creo que... No termino de entender cómo se interpreta este resultado y, en definitiva, las consecuencias para el hoy ex vicepresidente están todavía con mayor amenaza en la justicia que en la vida política. Yo creo que ese análisis implica un reconocimiento a la labor técnica que ha hecho la JUTEP. Es decir, como describió el doctor Borrelli, ellos pidieron información, cotejaron esa información con los gastos realizados, compararon la normativa aplicada y luego llegaron a algunas conclusiones. Ahora, sin embargo, y esto es una pregunta que le quiero hacer al doctor Borrelli, digamos, el gran peso que tiene la JUTEP, el organismo que usted integra, es el hecho de ser depositario de la declaración patrimonial de miles de funcionarios públicos que por la ley están obligados a hacerlo, jerarcas de determinado nivel, etcétera, que están obligados a entregar su declaración. Es decir que, a priori, uno pensaría, bueno, la labor de la JUTEP consistiría en cotejar los bienes que están declarados en la declaración de cada funcionario y después ver si hubo no sé, un enriquecimiento, algo que no se compadece con los ingresos normales de ese funcionario, bueno, se sospecharía que hay algo raro. Ahora, el mismo informe de la JUTEP dice que no hay un enriquecimiento, no hay un beneficio patrimonial sostenible, importante del señor Sendic. Esa es la gran diferencia con el fallo del tribunal. Pero quiere decir que es una cosa de poca monta, digamos. Es simplemente, se compró unos championes acá, se compró unos libros allá, se compró el short. Eso me remite a la pregunta, si le parece que en este país nosotros tenemos un concepto, no sé, claro de lo que es la ética o la corrupción, porque o estamos en la poquito de corrupción tolerable que hacía referencia el expresidente Mujica. No, la corrupción ¿No importa si se gasta mucho, poco o más o menos? Tiene que ser tolerancia cero la corrupción, perdóneme. Es decir, yo vengo bromando con esto de la tolerancia cero de la época de ministro, de jefe de policía, con los delitos, pero es algo imposible casi, ¿no? ¿Verdad? Pero en la corrupción yo creo que tenemos que ser tolerancia cero. Es decir, respondiéndole un poco a Graciano, lo que yo digo es lo siguiente, es decir, nosotros valoramos, porque también escuchamos al señor Sendic por escrito y estuvimos en una entrevista con su abogado 2 horas, a los efectos que el interesado tuviera lo que se llama en la justicia su día ante el tribunal. Es decir, que pudiera defenderse ya con todos los materiales que teníamos, ¿verdad? Antes de sacar esa resolución. Me pareció totalmente acertado porque hay que oír a aquella persona a la que uno le va a decir que incurrió en faltas sobre el comportamiento sobre los dineros públicos. Entonces, el problema de abrir o no la declaración jurada, visto que no era un monto elevado, y en el sentido, yo personalmente, eso está en la ley, pero yo personalmente con mi mentalidad de jurista y principalmente de juez y de fiscal también después, yo creo que la Junta no debería abrir las declaraciones juradas sin orden de la justicia. Ni siquiera los fiscales podrían abrir. Es decir, los fiscales deben pedir orden a la justicia para abrir, porque es algo íntimo. ¿Como el secreto bancario? Y es casi como el secreto bancario. Y ahí voy a otra cosa. Abrimos el sobre. Nos encontramos que en el sobre dice que tiene depositado en el banco X $5.000, en el otro banco tiene depositado $1.000. Y nosotros no le podemos como JUTEP pedir a los bancos esa información, porque no estamos habilitados, es decir, tendríamos que pasarlo a la justicia, ahí ya con una sospecha importante de que haya un enriquecimiento ilícito, otra contradicción. Hoy por hoy en el Uruguay el enriquecimiento ilícito como delito no existe y que vamos a tener que aprobarlo
hay resistencia en el Parlamento, pero yo digo que hay que aprobar el delito de enriquecimiento ilícito como tenemos en casi todos los países de América y como han sido procesados algunos gobernantes. Porque si no, estamos a la prueba que allí está en la carpeta y bueno, se pasará lavados de activos, lo que sea, pero nunca se va a llegar al procesamiento por enriquecimiento ilícito. Puede ser por algún otro delito, pero con un lavado de dinero, por ejemplo. Pero no en un enriquecimiento ilícito, que es importante porque hay mucha gente que de repente puede entrar en el poder con tal patrimonio y salir con otro. Guardamos las declaraciones juradas 5 años. Muy bien, yo miro esta de 5 años con la última y encuentro un enriquecimiento que me sorprende. Eso yo podría dar cuenta a la justicia por ver si hay un enriquecimiento ilícito. Entonces, todas esas cosas nos llevaron a que no abrir la declaración jurada del señor Sendik. Y si la justicia lo dispone, por supuesto. El tema también que obra dentro de nuestras carencias es el siguiente, que no tenemos técnicos adecuados para estudiar una declaración jurada, para hacer un comparativo de varias declaraciones juradas. Acá me parece que con lo que dice Borrelli, este último tramo, sumado al que no tiene presupuesto suficiente, sumado al que no tiene abogado, nos da a nosotros una doble sensación. Por un lado, yo suscribo igual que Graciano. Yo me alegro que exista la JUTEP. ¿Cómo no me voy a alegrar? Me gusta. Tiene que ver con las exigencias de la calidad democrática y republicana de la que hablamos todos los días. Transparencia absoluta, total, del primero al último de los funcionarios. Pero si al que yo le encargo que haga esa tarea resulta que los mando a la guerra con un escarbadientes, doy por lo menos un mensaje altamente contradictorio. Yo supongo, a lo mejor me saco la cocarda del ingenuo del año, que este es un proceso, que así como esto no existía, ahora existe, está adquiriendo un rol de importancia y debemos ser, yo de paso un llamado, nosotros los ciudadanos, de cara a las próximas elecciones, ya que se habla tanto, que a mí me tienen que decir los candidatos que quieren gobernar el país, que me digan, miren, si yo gobierno, la JUTEP va a tener tal y cual presupuesto y va a poder hacer bien su tarea para controlar a los otros y fundamentalmente a mí. Esa es una pata coja aún que tenemos en la República y que entonces yo cuando te escucho a vos, abogado, no me doy cuenta si alegrarme por la existencia de la JUTEP o hacernos entre todos una morisqueta como que estamos en realidad armando la JUTEP para la foto. Yo creo que sí, que el compañero Camino peca de ingenuo, ¿no? Porque estamos otra vez sin poner en cuestión la buena voluntad de esta gente que está haciendo lo que puede con lo que tiene, evidentemente, y el prestigio que tienen. Estamos de nuevo ante la fantochada de un tribunal de cuentas, por ejemplo, donde hay dictámenes, hay sugerencias, se observa y no se puede hacer nada, porque entre otras cosas, yo escuchaba en estas últimas horas al presidente de la Junta, ahora lo sumo a lo que dice Borrelli, entre otras cosas no hay no es vinculante ni siquiera para pedir la información. ANCAP les ha dado a ellos lo que ha querido. No sabemos si lo que le ha dado a la Junta es todo lo que tiene, por ejemplo, para hablar de un caso concreto. Entre otras cosas, no hay poder de investigación, porque esta investigación surge, y lo reconoce aquí Borrelli, a través de lo que los propios medios de comunicación publicaban. Entonces, yo me pregunto, ¿esto no es un saludo a la bandera desde el punto de vista de un gobierno que dice, bueno, estamos cumpliendo con los estándares internacionales, pero no le damos dinero, no le damos abogados, no le damos presupuesto, y entonces no le damos nada. Pero en el currículum y a nivel internacional somos un país con junta de transparencia. ¿Dónde te gustaría que se ponga a investigar la JUTEP? ¿En qué tema te gustaría que actuara hoy de oficio? Tiene tiempo. Para empezar, las tarjetas corporativas de todas. ¿Cómo? Ya que empezaron con una tarjeta corporativa de todas las administraciones públicas. UTE lo declaró, ¿no? UTE declaró públicamente el uso de su tarjeta. Claro, pero digo... Otro organismo deberían tal vez seguir ese camino, ¿no? Sí, yo discrepo con Borrelli en que yo creo que las declaraciones juradas de los gobernantes tienen que ser públicas. Absolutamente de todos, no solo de los candidatos a presidentes. Están haciendo, ¿no? Porque creo que los candidatos a presidentes lo tienen como obligación. Sí, el presidente y el vice tienen que tener su... Pero creo que todos los que están ocupando cargos públicos tendrían que ser... Si yo no tengo nada que ocultar, bueno, ¿de cuántas declaraciones juradas estaríamos hablando? No ¿Cuánta gente necesita para procesarlas? Que estén en acceso y el que quiera investigar las investigue. La prensa en eso es bastante eficiente, ¿no? Cuando hay... Bien. Hoy tenemos 50.000 declaraciones juradas. Claro, pero todas cerradas.
todas cerradas. No sabemos exactamente qué Hay una ley a estudio en el Parlamento, en la Comisión de Lavado, que prevé que se abran las declaraciones juradas de las personalidades más importantes, diríamos, desde el punto de vista político. Los ministerios, los legisladores, cosa que yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que si se publican, pero lo que no estoy de acuerdo es de abrir algo que alguien cerró y selló. Ahora, si hay una ley que se pueden publicar, entonces sí me parece importante. Yo donde me gustaría que investigaran es familiares de políticos en cargos públicos en los últimos 5 años, por decir algo, 5 o 10 años, ¿no? A ver, ¿cuántos familiares de políticos en actividad entraron en cargos públicos? Apellidos que se repiten. A ver, porque eso sería interesante saber. Que ingresaron en la función pública. La función pública sin concurso, ¿no? Porque muchas veces entra sin concurso. ¿Dónde les gustaría ver actuando o en qué escenarios a la JUTEP? Perdón, si tenían otra cosa para bueno, decir. varias cosas. Una es, yo creo que la justicia debe ser la que debe investigar y juzgar a las personas. Que haya un organismo que depende de otra parte, en realidad del Poder Ejecutivo, más allá de que tenga determinada autonomía, termina dependiendo del Poder Ejecutivo, es la justicia la que debe investigar y seguir. Y no hay que ser, lo hemos hablado todos estos últimos días, hay hechos, hasta las declaraciones de mañana del propio presidente, hay toda otra serie de hechos notoriamente públicos que han tenido tal vez la misma trascendencia que el tema de Sendic, el tema de lo que pasó de la compra de combustible, el tema de los cheques sin fondo y otra serie de temas más, incluso el del atropellamiento a una mujer estando alcoholizada a otra persona, bueno, y lo de Sanabria en Maldonado, y todavía de eso no hemos tenido, ni siquiera sabemos si se está investigando por parte de la JUTEP o se está haciendo un informe ético por parte de la JUTEP, más allá que la justicia investigue y proceda como justicia. ¿Tendría la JUTEP que actuar de oficio, por ejemplo, el caso Bascú o Esquerra? Se está considerando. Personalmente creo que el caso Esquerra no debería ser objeto de nuestra investigación. El caso Bascú, pero bien que estoy hablando a nombre personal totalmente. Y aquí se toman por mayoría o por unanimidad las decisiones del directorio de la JUTEP. En el caso Bascú, evidentemente que hay dos campos, dos rangos totalmente diferentes. Tiene un asunto particular, el liberamiento de cheques sin fondos, y tiene allí un concurso civil, etcétera, etcétera. Luego tiene un tema que, por lo que me he enterado por la prensa también, nadie nos notificó, que nos hemos enterado por la prensa, es de que conjunción de interés público-privado. La Junta de Soriano está tratando de plantear un juicio político debido a a que se cargaría combustible en una estación de servicio propiedad del señor intendente. Bueno, eso ya es más dudoso, ¿no? Ya es más para considerar. Pero no nos adelantemos, es decir, los casos que nosotros creamos, nuestra intención es elevar la vara, ¿no? Es decir, ¿la elevó Sendic? ¿La elevó el caso Sendic aún sin proponérselo? Y claro, un vicepresidente, ¿no? Es un vicepresidente. No en todos los países se investiga un vicepresidente. ¿Desde tribuna, José Luis? Sí, hay más de 134 tarjetas corporativas que además no bastaría con que cada uno de los entes públicos dijera estas son las tarjetas y presentar el tipo de gasto, porque a manejarse con el criterio de la JUTEP, que me pareció acertado, partió dentro de sus posibilidades analizar, digamos, aquello que le llamaba la atención. Sí. Entonces, no basta con que los organismos en realidad, solo hablando de tarjetas corporativas, manifiesten los estados de cuenta de 134 tarjetas, sino que habría que profundizar con los criterios, en todo caso, de la JUTEP para todos de igual manera. A mí lo que me parece también muy importante decir, que además se desprende del informe de la JUTEP, y tiene que ver con no una distribución de responsabilidades, pero sí el detectar las responsabilidades que en cada caso corresponde a cada uno. Y esto, independientemente de la responsabilidad de Sendic, que pasará por un error o por una responsabilidad como funcionario público en ese periodo de tiempo, se detecta dentro del informe una responsabilidad. Por ejemplo, del tema de ANCAP, que queda además detectado hoy, 2017, porque el organismo contesta en julio con los mismos criterios que hubiese contestado Sendic en el 2013. Eso lo dice el propio informe. En agosto,
ANCAP está contestando sobre responsabilidades personales con un criterio que no se ajusta, lo dice la JUTEP, a los criterios que tiene, por ejemplo, el TOCAF. Pero hay otras responsabilidades, el Tribunal de Cuentas, por ejemplo. Intervino en algunas cuestiones y en otras no. Se podrá decir, bueno, le llevaron las boletas al contador delegado, algunas le llevaron, otras no le llevaron. Y bueno, pero hay una responsabilidad del Tribunal de Cuentas. Otra responsabilidad, hay auditorías externas. KPMG, por ejemplo, surge de manera notoria y clara de que no advirtió, hace más de 7 años, no advirtió ninguna de estas irregularidades. Y hay otra responsabilidad que es más importante todavía y aún, que es la del artículo 197 de la Constitución, que es la responsabilidad que tiene nada más y nada menos que el Poder Ejecutivo, ¿no? En controlar a las empresas públicas y que cuando vislumbra o visora que hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la ilegalidad, puede incluso imprimir algunos correctivos sobre el accionar de los directores de las empresas públicas. ¿Tú pensás que todo eso va a ser contemplado por el Poder Judicial ahora que tiene en su expediente el informe de la JUTEP? La justicia es una cosa, yo creo que sí que lo va a evaluar justamente porque o sea, una evaluación para con la figura de dentro del campo de acción de la JUTEP me parece que fue muy ajustado dedicarse a lo que es las faltas administrativas. La justicia evaluará eso, pero me parece que cuando ellos dicen en las conclusiones remítase esto al Tribunal de Cuentas, remítase esto a ANCAP, remítase al Poder Ejecutivo, remítase a la Fiscalía, de alguna manera le está diciendo, de aquí en adelante, muchachos, todos cumplan con sus responsabilidades. ¿Ligia? Sí, desde el 2000 está la JUTEP, entonces, o sea que quiere decir que no hay que esperar lo que vaya a suceder con la JUTEP. No es un proceso, me parece que ya hace muchos años que está la JUTEP y no tenemos que cuestionar o pensar, bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Qué quieren los políticos para la JUTEP? Sino, ¿qué estuvieron haciendo hasta ahora por la JUTEP? ¿No? Estaba pensando específicamente con respecto al presupuesto. Y qué falta de autocrítica que hay, ¿no? Porque lo primero que se hace es decir, bueno, nosotros nos portamos mal, hicimos las cosas mal, cometimos errores, malas gestiones, pero no fuimos los únicos. Los demás también lo hicieron. Eso me parece que es una gran falta de autocrítica, porque tiene que ver también con un modo de gestionar el Estado, de usar los dineros públicos, de amiguismo, de usar los entes estatales como trampolines de carreras políticas. Y me parece que, bueno, desde el punto de vista de una fuerza izquierda como la que pertenezco, tiene que ver con el abandono de los legados históricos de la izquierda, los legados políticos y los legados éticos, por supuesto. Y bueno, me parece que la cosa tiene que cambiar. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Por supuesto, puede referirse a cualquiera de estos comentarios desde tribuna en el próximo bloque, vicepresidente. Ya venimos.